Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta semana de la clase del curso prefacultativo de Teoría del Estado. Primero que nada, nuevamente agradecerles su presencia, que estén viendo el video. Es para tanto para mi persona como para la Dirección de Admisión Facultativa y la Facultad de Derecho, un gusto que ustedes demuestren su predisposición de participar del presente curso prefacultativo para formar parte de nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés. Primero que nada, quiero agradecer su participación también en el foro. Eh, Me ha agradado mucho. Se está procurando, obviamente, responder de la mejor forma y en la mayor cantidad a todas las inquietudes que puedan haber, que están teniendo. Y que básicamente eh, esto va a generar, obviamente, logremos una mejor asimilación de los conceptos de las ideas que se vienen exponiendo. Muchas gracias nuevamente y vamos a continuar con la cuarta clase de la cuarta semana del curso prefacultativo. Y en ese sentido, pues vamos a continuar con lo que veníamos explicando. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, carrera de Derecho en este caso, dentro de la Dirección de Admisión Facultativa. La materia de Teoría del Estado, mi persona, el magíster Edgar Gustavo Aguilar Camacho, abogado. Bueno, seguimos dentro del capítulo tercero del libro de Norberto Bobbio, eh, referido a Estado, Poder y Gobierno, Estado, Poder y Gobierno, y ahora nos corresponde realizar un detalle sobre el punto 2 de este tema, de este capítulo, que es el nombre y la cosa, titulado de esta forma por Norberto Bobbio en su respectivo texto, en su respectivo libro. El nombre y la cosa. Pues bueno, en relación al nombre y la cosa, vamos a empezar incipientemente a mencionar el primer punto, que es el origen del nombre. Y mencionamos, como ya sabemos, con esta dinámica que siempre tenemos, citando obviamente partes del desarrollo de partes del libro de Norberto Bobbio, del cual obviamente para efectos de ustedes de estudio y para que lo puedan cotejar y relacionar, necesitamos siempre la página de donde se está extrayendo esta información y esa es la dinámica que venimos estableciendo, ¿no? Desde el primer video hasta y todos los demás videos vamos a tener esta dinámica. Vamos a citar la página de donde se está extrayendo la información, de donde se está extrayendo la respectiva cita del libro de Norberto Bobbio, entendiendo que este libro es la base, obviamente, para el examen del curso prefacultativo. Pues recuerden eso también. Y recordar también una recomendación que ya hicimos desde el primer video y la hacemos permanentemente, no solo para esta materia, sino para las demás, de que atender el video, considerar el video, revisarlo, volverlo a revisar, no les exime de leer por su cuenta los respectivos libros de base establecidos en la convocatoria. Es muy importante que ustedes realicen precisamente ese ejercicio de leer el libro, de releerlo si es que logran hacerlo con el tiempo suficiente, y bueno, y trabajar. También hemos establecido unas actividades, como se acordarán en el video anterior, que no eran obligatorias, y que de la cual, pues básicamente era de volver a revisar algunos conceptos para una retroalimentación. Se recuerda que esto es importante, he visto algunas observaciones que se han tenido, está muy bien, y bueno, se les invita a que sigamos haciendo esto.
Entonces, volviendo al punto, el nombre y la cosa. El nombre y la cosa, estamos haciendo referencia obviamente a el Estado o institución política como queramos abordarlo, y hablamos en el primer criterio de el origen del nombre. Respecto al origen del nombre, mencionamos que es indiscutible que la palabra Estado se impuso por la difusión y el prestigio del Príncipe, el Príncipe que es la obra de Nicolás Maquiavelo, ¿sí? El Príncipe, que seguramente algunas personas ya lo leyeron, algunos lo harán, inclusive creo que esto en algunos colegios todavía se invita a la lectura de este texto, de este libro, Nicolás Maquiavelo, y que podemos destacar la cita que hace Bobbio a Maquiavelo, que dice lo siguiente: todos los estados, todas las dominaciones que ejercieron y ejercen imperio sobre los hombres, fueron y son repúblicas o principados, ¿sí? Es decir, aquí, ¿qué hace incipientemente Maquiavelo, citado nuevamente por Bobbio? Es destacar una idea que es estados, un término que es estados, y que los respalda con otro término, que es dominaciones. Pero hace referencia precisamente a la institución política que han podido ser o bien repúblicas o bien principados. El paso del significado común del término estatus, que viene de situación o estado en el sentido moderno de la palabra, ya se había dado mediante el aislamiento del primer término en la expresión clásica status ret publicae. Es decir, ¿qué podemos decir incipientemente en relación a esta primera filmina? Decir de que si bien Maquiavelo lo vuelve popular, populariza este término de estado, como lo hemos mencionado en videos anteriores, que se lo conoce como el padre de la ciencia política, si bien lo populariza, se vuelve popular a partir del uso de Maquiavel por Maquiavelo, pero la idea del término, relacionando a la institución política como la conocemos, viene obviamente de estatus, que significa situación. Y esta, a su vez, pues inclusive ya había sido trabajada, ya había sido utilizada en tiempos pasados, y del cual incluso se destaca la expresión clásica que nos cita Bobbio, que es status ret publicae, ¿sí? Entonces, primera idea, ¿sí? ¿Quién lo populariza? Es Maquiavelo, ¿sí? Un autor muy destacado en la ciencia política, muy conocido, eh, pero que esto ya se venía denominando, utilizando ya en épocas, ya desde más antes, ¿no? Desde más antes, antes de El Príncipe de Maquiavel. El origen del nombre, ¿no? Seguimos con el origen del nombre. Con el autor de El Príncipe, ¿sí? Que es Maquiavelo, el término Estado sustituyó paulatinamente, ¿sí? Paulatinamente, es decir, paso por paso, pero avanzando siempre, paulatinamente, fue sustituyendo momento por momento y se fue imponiéndose en relación a las otras terminologías que se daba a las instituciones políticas. Si bien a través de un largo camino, los términos tradicionales con los que había sido designada hasta entonces la máxima organización de un grupo de individuos sobre un territorio en virtud de un poder de mando, era civitas, que traducía del griego moris, y de res publica, que con los escritores romanos designaban al conjunto de instituciones políticas de Roma, precisamente las civitas.
Sí, es decir, en el desarrollo, obviamente, de la historia y la aplicación, la identificación de estas instituciones políticas que gozaban con estas características de, pues básicamente, que tenía estas características incipientemente, mejor dicho, de la organización de un grupo de individuos en un determinado territorio en virtud de un poder de mando, se manejaba tanto el término civitas, ¿sí? Y en otro momento se manejó también la cuestión del término república, res pública, res populus, ¿sí? Entonces, ahí podemos hablar de un término predecesor al término Estado, sobre nuevamente estas instituciones, estas organizaciones políticas que se han tenido y que tienen estas características que vamos a ver. Esto lo citamos del libro de Bobbio, del artículo 80, mejor dicho, en la página 86 y página 87. Todavía a finales del siglo XVI, ¿sí? Finales del siglo XVI, citamos a Juan Bodino, a Jean Bodin, que intitulará su tratado político bajo el título de la République, ¿sí? En 1576, y dedicado a todas las formas de Estado, y no solo a las repúblicas en sentido restringido. ¿Y por qué dicen sentido restringido? Porque después, ya en el desarrollo, mejor dicho, de la teoría, se identificó a la república ya propiamente dicho como una forma de gobierno. Entonces, por eso habla de un sentido restringido, ¿sí? Esto lo citamos de la página 87 del libro Norberto Bobbio, de Norberto Bobbio. Ahora bien, en el siglo XVII, citando a Thomas Hobbes, ¿sí? A Thomas Hobbes, señala que esta se usará preponderantemente los términos civitas en las obras latinas y Commonwealth en las obras inglesas, en todas las acepciones en las cuales hoy se usa Estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué mencionamos? Que también se emplearon otra terminología en relación a las instituciones políticas, a la institución política, que era, por un lado, mantener el criterio el criterio de civitas, ¿sí? El criterio de civitas, y por otro lado, también establecer un criterio que era el Commonwealth, ¿sí? Esto nuevamente estamos citando a Norberto Bobbio, en este caso a la página 87 del libro de Norberto Bobbio, del libro de Norberto Bobbio. Bueno, los romanos jamás tuvieron una palabra que sirviese para designar el género del que regna y de las repúblicas en sentido restringido, fuesen las especies de suerte de república, fue usada a la vez como especie y como género. ¿Qué podemos decir de esto, lo que nos cita Bobbio, que nos explica Bobbio en la página 87? Que en Roma, en el análisis que podemos descartar de Roma, pues destacamos que no habría esta distinción de comprender entre el término como género y el término como especie, un término para el género y un término para la especie. Entiéndase, cuando estamos hablando de género y especie, decir, valga el ejemplo burdo que voy a dar ahora, decir, como género, frutas y como especie, la naranja, ¿sí? En el cual obviamente todas las naranjas son frutas, pero no todas las frutas son naranjas. Entonces, en este caso, cuando hablamos de lo que que se planteaba en Roma, pues no todas no existía esta distinción y sí se manejaba la idea del que regna,
¿sí? Del que reina, y de la república, ¿no? De hecho, en Roma ha existido tres etapas en relación a la forma de administración de Roma, que fue, pues, obviamente la monarquía, la república y el imperio. Eso seguramente lo verán en otras clases. Bueno, entonces, mencionamos en ese sentido de que no existía esta clasificación, pero que lo vamos a mencionar ahora en cómo se va materializando esto, esta distinción entre el género y la especie. La única palabra de género, ¿sí? La única palabra de género conocida por los antiguos para señalar las diversas formas de gobierno era civitas, ¿sí? Es decir, ¿cuál era el término predecesor al término Estado, en el cual nuevamente no establecía, agrupaba las diferentes especies de instituciones políticas? Era civitas. Pero ya en Europa, en tiempos de Maquiavelo, el término civitas debía haberse considerado especialmente para quien hablaba en vulgar, ¿sí? Como cada vez más inadecuado podría representaba la realidad de los ordenamientos políticos que territorialmente se extendían por mucho más allá de los muros de esta ciudad. ¿Eso qué queremos decir? Que si bien tenía esta posible intención de relacionar a la a relacionar el término como un término de género, de genérico, el término civitas, pero esto fue perdiendo obviamente cabida en el sentido de que fue perdiendo autoridad teórica conceptual durante el desarrollo de la época de Maquiavelo, en el cual pues fueron, que se llama, descartados y entendiendo de que era necesario establecer un criterio, un término más adecuado, ¿sí? Un término más adecuado. ¿Por qué? Porque obviamente en este sentido, si bien Civitas hacía referencia a, ¿qué se llama? A esta organización política, a este orden político, a estas instituciones políticas, pero que más denotaba las características de esas que se encontraban dentro de los muros, ¿sí? Estamos en esa época feudal, dentro de los muros de un respectivo principado. Entonces, obviamente, quizá no involucrando a las organizaciones que se encontraban fuera de los muros dentro de este principado. Entonces, nótese la importancia precisamente de, eh, o mejor dicho, la, la pérdida de relevancia que tuvo el término civitas por esta razón. Página 88. Entonces, la realidad del Estado precisamente moderno, que debe considerarse como una forma de ordenamiento tan diferente de los ordenamientos anteriores, que ya no puede ser llamado con los nombres antiguos. Sí, es decir, ya lo que ahora entendemos como un Estado moderno, sí, desde una perspectiva moderna del término Estado como una organización política moderna, pues básicamente, cada vez denotaba diferencias con relación a las otras organizaciones políticas que se tuvieron en esas épocas y de las cuales tenían su propia terminología y de las cuales se fueron distinguiendo o fueron resultando insuficientes, terminaron siendo insuficientes para involucrar todo lo que generaba pues el término, todo lo que generaba el término que se utilizaba en relación al término moderno, que es el término Estado. Si decimos, por ejemplo, república, pues obviamente, en este caso, se hacía referencia, el término república principalmente se relacionaba a una forma de gobierno de un Estado. Entonces, lógicamente, cada vez era más criticado el término república. Si hablamos de civitas, hablamos de que este término era cada vez, tenía mayor demérito. ¿Por qué? Por la extensión
¿qué se llama? Estas organizaciones políticas, de estas instituciones políticas, más allá de los muros que manejaban en un principio, ¿no? Entonces, básicamente va en ese sentido, ¿no? Eso citamos de la página 89 del libro de Norberto Bobbio. Entre los historiadores de las instituciones que han descrito la formación de los grandes estados territoriales sobre la disolución y transformación de la sociedad medieval, hay una tendencia a sostener la continuidad entre los ordenamientos de la antigüedad y del medioevo y los de la época moderna y por tanto considerar el Estado como una formación histórica que no ha sido siempre, sino que nació en una época relativamente reciente. A ver, pues mencionamos que este desarrollo, obviamente, de este cambio, esta disolución por un lado y transformación por otro de la sociedad medieval, eh, con relación a la antigüedad y a las épocas modernas, existe una corriente en la cual se comprende que el Estado terminaría siendo, consideraría como una formación histórica, ¿sí? Que se ha ido construyendo a través de la historia, ¿sí? Que se ha ido construyendo, desarrollándose a través de la historia. Y por lo cual, pues, al haberse desarrollado en la historia, pues un Estado moderno quizá tendría distinciones, tendría diferencias con relación a a un Estado, qué sé yo, de la antigüedad o del medioevo, ¿sí? Entonces, esta perspectiva nos plantea un criterio que lo vamos a ver en los siguientes puntitos dentro de este pequeño video. Entonces, ¿qué nos lleva a concluir esto? Que el Estado como lo conocemos tiene una data relativamente reciente, ¿sí? Tiene una data relativamente reciente. ¿Por qué? Porque obviamente, nuevamente lo repetimos, esto se distinguía en relación a las organizaciones políticas de la antigüedad o del medioevo, ¿sí? Esto citamos de la página 90 del libro de Norberto Bobbio, del libro de Norberto Bobbio. Ahora, vamos a hablar eh, sobre estos argumentos a favor de la discontinuidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente estamos entendiendo de que eh, este desarrollo del Estado no ha sido ha sido discontinuo, es decir, la distinción, nuevamente lo repito, entre el Estado, como lo conocemos, a las organizaciones políticas de la antigüedad. Y para ello, en estos argumentos en favor de la discontinuidad, podemos mencionar que el mayor argumento es el proceso inexorable de concentración del poder de mandar en un territorio determinado, ¿sí? El proceso inexorable, proceso que no se lo puede zanjar, que no se lo puede dejar de hacer, de concentración del poder de mandar, ¿sí? El poder de mandar, lo vamos a ver esto cuando hablemos de poder, en un territorio determinado, ¿sí? En un marcado, obviamente, en el cual se ejerce la soberanía, sea corto o muy vasto inclusive, ¿no? Muy amplio, que se da a través de la monopolización de algunos servicios esenciales para el mantenimiento del orden interno y externo, ¿sí? Es decir, monopolización de ciertos criterios que se los arroga el Estado o la organización política para cumplir con determinados objetivos, entre los cuales podemos destacar un orden interno y un orden externo, como la producción del derecho mediante la ley, ¿sí? Desde una perspectiva interna, que a diferencia de la costumbre proviene de la voluntad del soberano, ¿sí? La voluntad del soberano,
y el aparato coactivo necesario para la aplicación del derecho contra los deticentes. Sí, porque ustedes seguramente quizá hayan introducido al derecho, están revisando, y si no se los adelanto yo, de que una característica que denota al desarrollo, obviamente, que denota a una norma jurídica, es precisamente que éste esté dotada de un aparato coactivo, ¿sí? Para que se logre su cumplimiento, ¿sí? Es decir, está dotado de un aparato coactivo para su cumplimiento en el caso de que alguna persona decida no cumplir la norma, ¿no? Entonces, eso desde una perspectiva nuevamente interna. Pero también desde una perspectiva similar, podemos hablar también a través de la reordenación de la imposición y de la extensión fiscal necesarios para el ejercicio efectivo de los poderes que van haciéndose cada vez más grandes. Es decir, cómo se va a mantener ese aparato coactivo, obviamente, mediante mediante la recolección, el recaudo de, de presupuesto, de recursos económicos, mediante imposiciones fiscales, etcétera, ¿no? Y que esto obviamente va generando un aparato del Estado muy necesario, ¿no? Un aparato del Estado que va generando muy necesario según esta característica que venimos explicando. Esto en la página 90 y 91 del libro de Bobbio. Entonces, esta situación, en mayor o menor medida, podemos distinguir en las organizaciones políticas, pero que, como lo vamos a ver ahora, según la concepción weberiana, y ya se ha vuelto, que ya se ha vuelto común, opinión común es opinión, ¿sí? Del Estado moderno, definido mediante los dos elementos constitutivos de la presencia del aparato administrativo que tiene la función de ocuparse de la prestación de servicios públicos y del monopolio legítimo de la fuerza. Es decir, si estamos hablando que en el argumento de la discontinuidad, pero hablamos que esto es que esta situación distingue entre un Estado moderno de las otras organizaciones políticas, es que ¿cuál será un elemento que distingue puntualmente, cabalmente, de uno y el otro? Es principalmente el establecimiento primero de la faceta interna que acabamos de explicar, del orden interno que acabamos de explicar, y por otro lado, hablemos de la faceta externa y de lo que vamos a ver también más adelante. Pero retornando a la faceta interna, ¿qué podemos mencionar? Es que se ocupa precisamente en el Estado moderno desde el punto de vista interno, desde la faceta interna, pues del monopolio legítimo de la fuerza. Si quien tiene la legitimidad para imponer el uso de la fuerza es el Estado, ¿sí? Es el Estado moderno. Pero también, ¿qué hace el Estado moderno? Pues tiene la prestación de los servicios públicos, prestación de los servicios públicos. Entonces, sobre esto, mencionemos que esta tiene una connotación tan importante. ¿Por qué? Porque es un Estado moderno que es, inclusive hasta la actualidad, obviamente se puede ampliar diferentes cuestiones más dentro de un Estado moderno, pero que necesariamente tiene un Estado en la actualidad, ¿sí? La prestación de servicios públicos y el monopolio legítimo de la fuerza. Sobre esto es innegable, ¿sí? Sobre esto es innegable que se puedan mantener, innegable que un Estado moderno no pueda tener esto, ¿no? Es innegable, necesariamente lo tiene. Esto lo hemos visto en la página 91, en la página 91 del libro de Norberto Bobbio. Ahora bien, la cuestión de si el Estado existió siempre o si se puede hablar de estados solamente a partir de una cierta época, es un asunto cuya solución depende únicamente de la definición de Estado, de la que se parte
si se da de una definición amplia o restringida, cuanto más numerosas sean las connotaciones de un concepto, tanto más se restringe el campo que él denota, es decir, su extensión. Esto citado en la página 91. A ver, ¿qué decimos? Nuevamente nos contextualizamos. Estamos dentro del contexto de argumentos en favor de la discontinuidad, de los cuales obviamente entender de que el Estado moderno no se tendría mucha relación, o no que se llama, no, se distingue de las otras organizaciones o instituciones políticas previas. Entonces, en ese contexto, ¿qué nos dicen los que argumentan en este sentido? ¿Sí? ¿Qué nos plantean los que argumentan en este sentido? Es que, pues bueno, mientras más connotaciones, más características, más elementos dentro de su estructura se identifique, pues más se cierra la posibilidad de ampliar la concepción del Estado a otras organizaciones políticas que se hayan podido tener previamente, ¿sí? Se hayan podido tener previamente. Entonces, mientras más estructuras tratemos de involucrar, mientras más estructuras tratemos de involucrar, pues menos posibilidad de involucrar los anteriores. Y eso incluso se puede ampliar hasta la actualidad. Obviamente existen hitos, elementos que distinguen entre un Estado moderno de los que no lo fueron. Claro que sí, principalmente con las revoluciones burguesas, existen, pero sin embargo, eh, en la actualidad todavía seguimos involucrando ciertos elementos que pues básicamente van complementando y que ahora los tienen estas características los estados actuales que quizá no lo tenían hace 100 años, hace 200 años. Entonces, ¿qué mencionamos con esto? Que este desarrollo respalda estos argumentos en favor de la discontinuidad, ¿sí? Porque es hasta lógico, ¿no? Si ustedes se ponen en el lugar de las personas que argumentan en este sentido, pues comprenderán una lógica similar, ¿no? Es decir, cuando ustedes construyan un concepto de Estado, se construye un concepto de Estado, obviamente conceptuarían, componiendo las estructuras que tiene este. Y al componer las estructuras que tiene este, pues van a lograr distinguir ciertos criterios que quizá no lo tenían los estados, por así decirlo, no modernos, ¿sí? O los estados que no han logrado llegar a ese parámetro, no han logrado llegar a esa calificación de estado moderno. Entonces es lógico. Esto es la página 91 del libro de Bobbio. Ahora bien, salimos o continuamos, mejor dicho, con los argumentos a favor de la discontinuidad y hablamos de las semejanzas y diferencias entre el llamado Estado moderno y los ordenamientos jurídicos o ordenamientos políticos anteriores, ordenamientos anteriores. Si bien se resalta más unas que otras, cualquiera que sea el nombre que quiera darse a los diferentes ordenamientos, ¿sí? Si estamos hablando de que estamos dentro de ordenamientos políticos, pues obviamente y decimos que el Estado moderno es un ordenamiento político, pues básicamente los otros que quizá no llegan a ese nivel de Estado, a ese rango de Estado, según esta perspectiva de la discontinuidad, sí tendrían ciertos factores comunes con el Estado, ¿sí? Ciertas coincidencias. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eran pues ordenamientos políticos, eran instituciones políticas. Sí tenían estas características comunes. Entonces, por ese lado, no se descarta, pues obviamente, esas coincidencias.
pero nuevamente mantiene todavía esta discontinuidad. Mantiene todavía esta discontinuidad. Al poner en la cuestión en estos términos, se debe ir más allá del propio léxico para ubicar y describir los cambios que se presentaron en el paso de una forma de ordenamiento a otra. ¿Sí? Es decir, esto citado en la página 92 del libro de Norberto Bobbio, nuevamente, al poner la cuestión, es decir, al analizar estas coincidencias, pero también no solo las coincidencias, sino también las diferencias, no solamente las semejanzas, sino también las diferencias, pues es importante que esto va a ayudar también, no se limitará, mejor dicho, al propio léxico, es decir, que esto es estado porque se llama estado y lo otro no es estado porque no se llama estado. Es decir, ir más allá de eso, ir más allá de ese debate y describir los cambios que se presentaron en el paso de un ordenamiento a otro. Es decir, no solamente cerrarse a esa dinámica de establecer eh, la terminología, sino que a las características que hayan podido tener. ¿Sí? A las características que hayan podido tener en relación a cada uno de estos ordenamientos políticos que se han tenido en el desarrollo de la historia. Bueno, esto en la página 92 del libro de Norberto Bobbio. En la página 92 del libro de Norberto Bobbio. Bueno, ahora salimos de estos argumentos que eran a favor de la discontinuidad y nos vamos a los argumentos que son a favor o en favor, mejor dicho, argumentos que son en favor de la continuidad, ¿sí? Si decimos que un Estado moderno es propiamente dicho un Estado y distinto de los otros órdenes políticos de otras épocas, según los argumentos de la discontinuidad, en favor de la discontinuidad, aquí hablamos de los argumentos en los cuales estados ha sido, serán y serán, han sido desde un principio, en la Edad Media y bueno, en la actualidad. Sí, continuidad. Y en este sentido, para propugnar este criterio en favor, mejor dicho, de la continuidad, para propugnar este criterio en favor de la continuidad, vamos a mencionar, primero que nada, al Tratado de Política como el de Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles, orientado al análisis de la ciudad griega, obviamente que Aristóteles ha tenido la oportunidad de analizar, y que decía que no ha perdido nada de su eficiencia descriptiva y explicativa con respecto a los ordenamientos políticos que se fueron dando de entonces a la fecha. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir con esto Norberto Bobbio? Que estos argumentos, mejor dicho, estas características, este análisis que hace sobre la ciudad griega, Aristóteles, y disculpas, estos argumentos que ha podido esgrimir en su momento Aristóteles, analizando a la ciudad griega, las ciudades griegas pues, y las características que ha denotado, son tan aplicables son tan aplicadas como lo fueron en su oportunidad, como lo fueron en la Edad Media, como lo son ahora. ¿Sí? Nos dice eso. ¿Y por qué? Porque obviamente identificaron ciertos factores comunes, características comunes, que se mantuvieron y se siguen manteniendo dentro de las organizaciones políticas. Esto nos dice en la página 93, Norberto Bobbio. Ahora, citando a Grocio, ¿sí? También Norberto Bobbio, quien dice que en su obra De Jure Belli y a Pacis, que es Derecho de Guerra y de Paz, de Grocio, de 1625,
nos dice que no debería sorprendernos, no debería ser una sorpresa, si en ese desarrollo de esa lectura se topa con gran cantidad de ejemplos de jus gentium, ¿sí? El derecho de gentes, tomados del mundo antiguo, cuando los estados modernos, en el sentido que le atribuyen esta expresión, los modernistas todavía no existían. Es decir, cuando hablamos de jus gentium, les anticipo la idea, hablamos principalmente del derecho internacional, el jus gentium, de las relaciones de un estado con otros estados o de unos nacionales con otros nacionales de otros estados, jus gentium. Entonces, ¿qué nos dice? De que no debe sorprendernos que ya inclusive en esta obra maneje ciertos criterios inspirados en la antigüedad que son de que si bien no manejaban propiamente dicho esa idea, pero sí eran aplicables y son aplicables inclusive hasta la que son, siguen siendo vigentes, que siguen todavía siendo vigentes. Entonces, básicamente, con ese criterio, ¿qué mencionamos? Que al detonar ciertos elementos, ciertas características comunes, es porque se habla básicamente de lo mismo. Sí, o sea, no de lo mismo, pero sí se habla de unos ordenamientos políticos que terminan constituyendo similares en mayor o menor medida, tanto en la antigüedad como en el medioevo, como en los modernos, ¿no? Entonces, página 93 del libro de Norberto Bobbio. Bueno, y el propio, según Bobbio, ¿no? El propio Nicolás Maquiavelo leyó y comentó la historia romana, no como un historiador, sino como un estudioso de política para derivar enseñanzas prácticas aplicables a los estados de su tiempo. ¿Esto qué nos dice? Norberto Bobbio, obviamente mencionando a Nicolás Maquiavelo, nos dice que es tan importante comprender que estos ordenamientos políticos se siguieron manteniendo, se siguió manteniendo, que, y que fueron vigentes en cada una de las épocas, que inclusive para mandar o establecer el padre de la ciencia política, que lo es Maquiavelo, sus respectivos postulados, establecer sus respectivos postulados, sus respectivas recomendaciones que hace al príncipe, Nicolás Maquiavelo, pues inclusive se apoya de un análisis de Roma, ¿sí? De la historia de Roma. Cita casos de Roma en el análisis que hace en el príncipe, cita casos de Roma y los enseña y los explica que son tan válidos como lo fueron en Roma, como lo son para la época de Maquiavelo. Nótese que estamos hablando de dos épocas muy distintas, ¿sí? De la antigüedad por un lado y de la Edad Media por el otro, ¿no? Entonces, nótese esta situación. Nótese de que inclusive, ¿por qué tendremos que comprender que el Estado como organización política no es reciente, sino que ya ha tenido una continuidad desde la antigüedad? Es porque precisamente un historiador tan destacado como lo fue Maquiavelo, utilizaba ejemplos de la Roma antigua para describir y proponer criterios para su realidad. El príncipe de Maquiavelo, comentarles que básicamente de eso trata, ¿no? Maquiavelo toma diferentes capítulos de los cuales establece ese capítulo un punto de cuestión y de los cuales va citando ejemplos de la historia y estableciendo conclusiones de estos ejemplos y proponiendo precisamente una forma de actuación por parte del príncipe. Eso básicamente hace Maquiavelo en su obra. Entonces, eso nos dice qué hace Maquiavelo según Bobbio. El estudio de la historia romana a través de los grandes historiadores como Tito Livio o Tácito, de Tito Livio a Tácito, mejor dicho, siempre ha sido una de las fuentes principales de estudio de la política que acompaña la formación y crecimiento del Estado moderno.
Es decir, nos dice Norberto Bobbio, que el estudio, para estudiar el Estado moderno, para estudiar el Estado moderno, ha sido y sigue siendo vigente, sigue siendo actual, revisar obras desde Tito Livio hasta Tácito que describían, que desarrollaban la historia de Roma, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera utilidad para comprender al Estado moderno, para comprender al Estado moderno. Entonces es una situación más, una consecuencia más de que esta organización política de la antigüedad, las organizaciones políticas de la antigüedad que quizá no hayan tenido el término de Estado, la denominación de Estado, sí tenían características comunes, ¿sí? Semejantes a, el- a los estados modernos, a los estados modernos. Esto lo citamos de la página 94, de la página 94 del libro de Norberto Bobbio. Y cuando cita también a Montesquieu, Norberto Bobbio, y dice que escribió consideraciones sobre las causas de la grandeza y la decadencia de los romanos. ¿Y cómo hace estas consideraciones Montesquieu? Obviamente también revisando eh, precisamente todas las causas que hayan tenido, que hayan podido generar tanto la grandeza de Roma como la decadencia de la misma. Montesquieu, que básicamente es del siglo XVIII, ¿sí? Del siglo XVIII. Entonces, de 1734. Entonces, básicamente es muy posterior, obviamente, a Roma, inclusive a Bizancio. Pero pese a ello, sí realiza pues un trabajo de estudio sobre estos para llegar a sus respectivas conclusiones, ¿sí? Para llegar a sus respectivas conclusiones. Entonces, muy bueno. Esto nos cita también, nos dice nuestro estimado Norberto Bobbio en su obra en la página 94. La página 94. Bueno, ahora bien, seguimos con los argumentos en favor de la continuidad. Si ya habíamos citado a Maquiavelo, que realizaba un trabajo bajo esta idea, a Tito Livio, a Tácito, a Montesquieu, ¿por qué no citar a Rousseau, ¿sí? A Jean-Jacques Rousseau, el cual en su obra quizá más conocida, más destacada, la que seguramente lo van a leer en pregrado, que es el Contrato Social de 1762, hace un examen de las magistraturas romanas. Perdón. Hace un examen de las magistraturas romanas y en este sentido, ¿qué hace con este examen? Analiza también los comicios, el tribunado, la dictadura, la censura, no con el objeto de desfojar una fácil e inútil erudición, sino fundamentalmente para mostrar su perenne vitalidad. Es decir, en simples palabras, no hace este desarrollo, este análisis para completar o complementar que se llama el desarrollo de su obra, sino que lo hace por sentido explicativo, ¿sí? Por, para respaldar, obviamente, los argumentos de los que expone en su obra de Contrato Social. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que inclusive está Rousseau reconoce que en esta época antigua existían connotaciones, ¿sí? Existían connotaciones o elementos de la organización política que eran tan actuales para esa época como para la actual de Rousseau, ¿no? No podría explicar esta continua reflexión sobre la historia antigua y las instituciones de los antiguos si en un cierto momento del desarrollo histórico se hubiese dado una fractura tal que hubiese dado origen a un tipo de organización social y política incomparable.
como los del pasado, tan incomparable que solo mereciera el nombre de Estado. Entonces, ¿dónde aterriza? ¿Dónde aterrizamos toda esta cuestión? Es decir, de que no se podría comprender que no haya existido una continuidad del desarrollo del orden político, del ordenamiento político, y que por el contrario hubiera existido una ruptura, si es que no hubiera, no se puede comprender esa ruptura del ordenamiento político, mejor dicho, cambiando prácticamente el paradigma de uno con el otro, no se puede comprender eso de la ruptura. ¿Por qué? Porque existen trabajos, sí ha habido un análisis por parte de diferentes autores que los hemos mencionado en el desarrollo histórico, que siguen reconociéndose criterios de la antigüedad para su época. Entonces no existe una ruptura, ¿sí? No existe esa ruptura por la cual haya tenido que surgir necesariamente un nuevo ordenamiento político muy distinto de los otros anteriores, distinto de los otros que vengan a establecer este nuevo orden, ¿sí? Este nuevo ordenamiento que se lo denomina Estado. No existe eso. Como no se ha probado, según estos argumentos en favor de la continuidad, pues obviamente cada uno de estos autores que hemos citado y otros más, pues han realizado este ejercicio de llevar adelante análisis sobre las organizaciones políticas de la antigüedad para abordar sus propuestas actuales de su época, actuales de esa época de los que de los que hacían estos aportes, y que terminaron concluyéndose en la modernidad, ¿sí? En el Estado moderno. Porque si de lo contrario hubiera existido, pues ahí sí tendría la razón de plantear la idea de la discontinuidad, entonces cambiar de una etapa a otra y establecer un estado moderno, cosa que no, según estos argumentos de la continuidad. Esto citamos en la página 94 del libro de Norberto Bobbio. Una vez más, nada muestra con mayor claridad la relatividad de la noción de continuidad histórica que la disputa sobre la larga época de transición y de la supuesta decadencia que habría sido el medioevo, ¿sí? Es decir, un ejemplo precisamente de la continuidad que se maneja va básicamente en el sentido de que, como esta dinámica de la transición, de la disputa y transición y decadencia del medioevo, pues básicamente se ha suscitado como una lógica de continuidad, ¿sí? Como una lógica de continuidad. Esto lo citamos de la página 95 del libro de Norberto Bobbio, del libro de Norberto Bobbio. Y bueno, en el Alto Medioevo, también en el Alto Medioevo, no decae la idea de regnum y del imperium, ¿sí? No decae esta idea de regnum y de imperium. O sea, que de un poder que es el único autorizado para ejercer en última instancia, la fuerza, porque tiene como fin supremo de su preeminencia el mantenimiento de la paz y el ejercicio de la justicia. Pues bueno, ¿qué podemos mencionar básicamente en ese sentido? Que esta idea, estos presupuestos que constituían el Regnum y el Imperium, pues básicamente tenían los mismos presupuestos de los que podemos mencionar del Estado moderno, que es básicamente era mantener la paz y el ejercicio de la justicia, ¿sí? Lo hacían tanto en el Regnum y en el Imperium, como lo hace un Estado moderno. Rex ad recte regendo, ¿no? Entonces, este fin coincidía en la antigüedad y coincide en los estados modernos. Nos plantean nuevamente estos argumentos a favor de la continuidad. Estas dos funciones que no pueden ser realizadas más que por
quien posee un poder coactivo superior y legítimo. Y precisamente porque es de esta manera, como observó Marc Bloch, ¿sí? Es decir, quien lleva adelante estas dos funciones que hemos mencionado, del mantenimiento de la paz y del ejercicio de la justicia, es quien, pues, gobierna, en simples palabras, ¿sí? Quien posee este poder coactivo superior y legítimo. Quien está dotado, obviamente, de este poder que se reserva para sí, pues, la facultad de la fuerza pública, lo que hemos mencionado en puntos anteriores. Quien lo hace es precisamente el que gobierna, ¿no? Entonces, como dice Odioso Marc Bloch, ha conservado durante siglos un vigor que sobrepasó el sistema de la sociedad feudal y se volvió uno de los principios básicos del estudio del Estado que llega hasta nuestros días. Es decir, que se lo tenía tanto en la antigüedad, en la sociedad feudal, y que inclusive se los mantiene en la actualidad. Sí, se lo mantiene en la actualidad. Página 96 del libro de Norberto Bobbio. Página 96 del libro de Norberto Bobbio. Pues bueno, ¿qué más mencionamos en relación a esto? Seguimos con argumentos en favor de la continuidad. Y siguiendo con estos argumentos en favor de la continuidad, vamos a señalar que durante el medioevo, ¿sí? Cuando los juristas elaboraban la concepción jurídica del Estado, que no era desconocida para la teoría política romana, ¿sí? Pero que solamente a través de la elaboración de los primeros comentadores del Corpus Juris llega intacta casi hasta hoy la relación de lex y rey, ¿sí? Entonces, la teoría de la soberanía como independencia y por tanto como poder de dictar leyes sin autorización, la que produce en el sentido y que mediante las diferentes interpretaciones de la lex regia de imperio, pone la discusión del problema del fundamento del poder. Nuevamente nos contextualizamos a lo que estamos leyendo. Contextualizamos lo que estamos leyendo al punto al cual estamos desarrollando. Estamos en argumentos en favor de la continuidad, ¿no? Estamos en argumentos a favor de la continuidad. Entonces, ¿qué nos señala? Pues básicamente que ya en el medioevo, cuando se realizaban obviamente los trabajos cuando se empezaron a llevar la teoría política, se empezaba a desarrollar los trabajos en esta época de los juristas, ¿sí? La concepción jurídica del Estado, pues se manejaba la teoría política romana, teoría política romana, pero que solamente a través de la elaboración de los primeros comentadores, que fueron también denominados los posglosadores, los primeros comentadores también llamados los posglosadores del Corpus Juris Civilis de Justiniano, ¿sí? Que era la codificación que hizo Justiniano del derecho romano, es que a partir de eso se mantiene incluso hasta la actualidad concepciones en relación a la ley por un lado y al rey por el otro, ¿sí? Concepciones que son tan válidos, que fueron tan válidos en esa época como son válidos en la actualidad. Entonces, también con cuestiones relacionadas a la soberanía como independencia. La soberanía como independencia. Un criterio que era tan válido en esa época como lo es en la actualidad. Lo es, y de hecho lo es, ¿sí? No, no estamos, lo es. Soberanía es un término que seguramente ustedes en sus clases de cívica pudieron haber repasado, haber utilizado el término soberanía o en sus relaciones cotidianas o en comentarios de conocidos o en las noticias o en redes sociales, etcétera. Son términos que ustedes han debido escuchar y la soberanía como independencia en el sentido de la soberanía entendida desde una perspectiva externa, ¿sí? Desde la perspectiva externa
relacionada a la soberanía de un Estado frente a otros. Que lo vamos a ver, obviamente, en temas posteriores. En el siguiente, de hecho, en la clase siguiente. Entonces, por tanto, como poder, el poder de dictar leyes sin autorización, ¿sí? Eh, Esto, desde una perspectiva actual, sería desde una perspectiva pragmática, y que mediante las diferentes interpretaciones de la ley regía el imperio, ¿sí? Eso también es actual, eso también es actual. Lo era en su momento y lo sigue siendo. Pone en discusión el problema de fundamento del poder, que es un problema que se lo sigue realizando, eh, se lo sigue, es también actual, nuevamente les digo, el fundamento del poder, que ingresaría a diferentes ámbitos, de los cuales hemos mencionado el fundamento sobre esto, lo hemos mencionado en una clasificación en el video anterior. Esto en la página 96 del libro de Norberto Bobbio. Página 96 del libro de Norberto Bobbio. Pero ya, salimos de esta esfera del Estado, de la concepción de los argumentos a favor de la continuidad y vamos a un parámetro que vamos a mencionar, que es una pregunta. ¿Cuándo nació el Estado? ¿Sí? Porque dependiendo, respondiendo a esta pregunta, pues nos iríamos a los argumentos en favor de la continuidad o nos iríamos a los argumentos en favor de la discontinuidad. Entonces, según este criterio, mencionamos, tendríamos que plantearnos esta pregunta. ¿Cuándo nació el Estado? ¿Cuándo nació el Estado? No puede dejar de plantearse el problema de si el Estado existió siempre o si es un fenómeno histórico que aparece en un cierto momento de la evolución de la humanidad, ¿sí? Si existe una subcontinuidad o discontinuidad. Esto no se puede, es inexorable este planteamiento, si es que nosotros queremos estudiar ciencia política, si queremos estudiar teoría política o teoría del Estado, etcétera. Esto es inexorable. Página 97 del libro de Norberto Bobbio, página 97. Bueno, una tesis sería en el sentido de que el Estado, entendido como un ordenamiento político de una comunidad, nace de la disolución de la comunidad primitiva basada en vínculos de parentesco y de la formación de comunidades más amplias derivadas de la unión de muchos grupos familiares por razones de sobrevivencia interna, la sustentación y externa, la defensa. ¿Sí? ¿Qué mencionamos de esto? Pues que destacamos ciertas connotaciones, que, ciertas características que son tan válidas, que son aplicadas obviamente en el Estado. Esa es una tesis una de las tesis que estamos mencionando. Entonces, el Estado, nuevamente un ordenamiento político de una comunidad que nace de la disolución de la comunidad primitiva basada en vínculos, que es decir, la comunidad primitiva basada que en cuestiones principalmente de naturaleza familiar, ¿sí? Familiares, de parentesco y de formular comunidades más amplias, y que deriva en qué? En grupos, es decir, estos grupos familiares se empiezan a agrupar, se empiezan a desarrollar y se unen entre estos grupos uno con los otros para establecer una sociedad y que se logre, pues obviamente con esto, eh, se cumplan dos objetivos, se cumplan dos objetivos, que era la sobrevivencia interna, básicamente la sustentación, el orden, cuestiones de carácter económico, etcétera, de tranquilidad interna, y por otro lado la defensa, por otro lado la defensa.
Y esto ya desde una perspectiva externa. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado en alguna oportunidad? Desde una perspectiva externa. Algunos historiadores contemporáneos, como hemos dicho, el nacimiento del Estado señala la indicación de la época moderna. Es decir, por otro, en este sentido, el cambio, el surgimiento de, ¿qué se llama? Del Estado, ese surgimiento de la modernidad, ese surgimiento de la modernidad. El nacimiento del Estado representa el paso de la época primitiva, dividida por en salvaje y bárbara, a la época civil, donde significa al mismo tiempo ciudadano y civilizado. Entonces, un Estado moderno, un Estado como tal, mejor dicho, no un Estado como tal, es ese cambio, esa superación de esa etapa de salvajismo, de barbarie, que se lo tenía en ese paradigma, y se cambia por una época civil, sin el cual ya se establecen ciertas características y se establecen ciertas relaciones más razonadas. Esto, como citando a Adam Ferguson, citado por Norberto Bobbio. Pues bueno, esto en la página 98 del libro de Bobbio. Para Vico, la primera forma de Estado en sentido estricto está precedida por el Estado ferino, el asocial, y por el Estado de las familias, que es un Estado social, pero todavía no es propiamente político. Y nace cuando, después de la revuelta de los sirvientes, los jefes de familia se ven obligados a unirse y a dar vida a la primera forma de Estado, la República Aristocrática. ¿Qué nos dice? Que el Estado como lo conocemos, pues surge en ese tránsito de la unión de estos estados sociales, ¿sí? De estos estados familiares, mejor dicho, la unión de este estado familiar, y también del estado ferino, y la unión de esto, producto de necesidades, ¿sí? Producto de intereses que se le suscitaron en su época, según esta explicación, obviamente. Es decir, se mantenía un estado familiar en el cual dentro de cada familia existía obviamente una suerte de orden y demás cuestiones, pero cuando surge el estado social, surge cuando toma estas connotaciones propiamente político, cuando se ven ante una obligación, ante una respuesta a una necesidad que se había dado relacionada pues a la sublevación, a la revuelta de los sirvientes. ¿En qué concluye esto? En el establecimiento de una república aristocrática establecida básicamente por personas, personas que, te, que se llama que tenían un rango, una autoridad superior a otro tipo de personas, ¿sí? Aristocrática. Página 98 del libro de Norberto Bobbio. Página 98. Ahora bien, citando a un autor eh, de corriente marxista, obviamente, de hecho trabajó con Marx en una obra, tenemos a Engels, ¿sí? Engels, que dice que el Estado nace de la disolución de una sociedad gentilicia basada en relaciones familiares y el nacimiento del Estado señala el paso de la barbarie a la civilización. Dando el término de civilización es usado rousseauianamente con una connotación negativa. Sí, es decir, primero se apoya en lo que hemos mencionado, coincidimos con lo mencionado por los autores previos y establece, pues básicamente, comulga en ese sentido de que se parte de esta sociedad familiar, de esta sociedad, de estas relaciones familiares y se extiende ya a una sociedad social, el nacimiento de un Estado, que es el paso de la barbarie a la civilización. Y entonces, pero, ¿qué utilizamos? Este término civilización
según desde esta perspectiva que nos explica Norberto Bobbio, obviamente, sería en un sentido negativo. Página 99 del libro de Norberto Bobbio. Para Engels, también, el nacimiento de la propiedad privada nace de la división del trabajo. Con la división del trabajo, la sociedad se divide en clases. En la clase de los propietarios y en la clase de los desposeídos. Con la división de clase nace el poder político. El Estado, cuya función esencialmente es la de mantener el dominio de una clase sobre otra, incluso recurriendo a la fuerza, y por tanto impedir que la sociedad dividida en clases se transforme en un estado de anarquía permanente. Si ustedes pueden comprender esto, van a identificar que es una secuencia de consecuencias, ¿sí? Porque existe, ¿por qué existe obviamente esta división de clase y por qué existe pues un Estado? Es primero que nada porque existe la división del trabajo, ¿sí? Una primera etapa de la secuencia. Y a partir de la división del trabajo, se logra comprender una división de clases, ¿sí? Desde la perspectiva de Engels, obviamente. Es decir, sin la división del trabajo no hubiera habido esta división de clases. Pero como hay esta división del trabajo, hay esta división de clases. Y obviamente, ¿cuáles son estas clases? Nos explica. La clase de los propietarios y la clase de los desposeídos. Propietarios por un lado, desposeídos por el otro. Entonces, con esta división de esta clase nace el poder político. Entonces, si no hubiera habido esta división de clase, no hubiera existido el poder político, nos explica Engels. ¿Sí? Por eso es una secuencia lógica, una consecuencia del otro. Entonces, este poder político que, como relaciona con el Estado, cuya función esencial es la de ¿qué? Mantener el dominio de una clase sobre la otra, ¿sí? Mantener el dominio de esta clase que está dominando, ¿sí? La clase de los propietarios, mantener este dominio en relación a los desposeídos, en relación a los desposeídos, a los que no tenían, obviamente, este acceso, las bondades del trabajo, de los medios de producción, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado está para eso, y cómo lo hace, incluso recurriendo, puede recurrir, inclusive, a la fuerza, al uso de la fuerza, que es una característica que lo vamos a ver en el tema siguiente, en la clase siguiente, a una característica que es el uso de la fuerza. Y por tanto, ¿qué impide que se mantenga ese establishment, esa estabilidad del Estado y que se pueda derivar en una anarquía permanente, ¿sí? En una anarquía permanente. Entonces, ¿qué mencionamos en relación a esto? Pues esta secuencia lógica y obviamente las observaciones que realiza y la crítica que también realiza. Esto obviamente citado por Norberto Bobbio en la página 99. Por Norberto Bobbio en la página 99. Entonces, seguimos todavía en esta lógica de cuándo nació el Estado. Como están pudiendo comprender, no hay una respuesta automática, no existe una respuesta absoluta tampoco, ni automática ni absoluta. Por lo cual, al no existir una respuesta automática y no existe una respuesta absoluta, estamos revisando diferentes propuestas que se han podido tener desde diferentes puntos de vista. Entonces, una alternativa aparente para responder esta pregunta es la que toman cada vez con más frecuencia los antropólogos que evitan hablar de Estado, ¿sí? Primero que nada. Eh, eh, y empiezan a utilizar ¿por qué? Porque entienden que este término
está comprometido, que tiene diferentes connotaciones, diferentes cuestiones, que ahorita lo voy a explicar en qué sentido, debido al uso que se hace de él para designar al Estado moderno y hablan más bien de organización política o de sistema político. Entonces, ¿por qué estaría comprometido? ¿Por qué estaría comprometido? Debido a que en algunas mentes el término Estado solamente se limita al Estado moderno. Entonces se evita particularmente hablar de ello por parte de estos antropólogos y hablan de un término un poco más genérico. Un término genérico en el cual no pueda generar discrepancias entre los corrientes continuistas y las de los que no, y los que no están y los que están en contra de la continuidad, ¿no? Entonces, términos que se puedan mencionar: organización política, sistema político. Previamente también hemos analizado el término de institución política. ¿Sí? Esto lo hemos citado de la página 100 del libro de Norberto Bobbio. Página 100 del libro de Norberto Bobbio. Ahora, también continuando con esta explicación, señalamos que es una alternativa aparente porque no resuelve la aplicación de delimitar y definir el concepto de política, que es igualmente ambiguo que el del Estado, aunque ofrezca la ventaja de tener tradicional y convencionalmente, una extensión mayor. Es decir, esta propuesta de ampliar el término y no limitarlo al término de Estado, tampoco cumple con esa finalidad por completo. Porque el concepto política también puede ser ambiguo, ¿sí? También puede ser ambiguo y también puede generar ciertas discrepancias, aunque sí tiene mayores ventajas que la aplicación del, del término que hemos mencionado más antes, que es Estado. Esto lo citamos también del libro de Norberto Bobbio en la página 100. Una vez lo que importa es el análisis de las semejanzas y diferencias entre las diversas formas de organización social, como se pasa de una a otra, cuando llega a una formación que presenta tales caracteres diferenciales entre la referencia en referencia a la anterior, que lleva a atribuirle el nombre de diferente o una especificación diferente del mismo nombre. Con esto podemos cesar, obviamente, la explicación de este segundo punto del, que es el nombre y la cosa. ¿Y cómo lo cerramos? Pues básicamente en una conclusión en relación a lo que acabamos de revisar. Pues obviamente hemos encontrado que durante este desarrollo de la organización política, pues hemos encontrado semejanzas y diferencias. Claro que sí, esto lo hemos visto en esta hora y media que hemos podido revisar. Sí, en esta hora y media que hemos podido revisar, entre las diversas formas de organización política que lo hemos visto en la época antigua, en la Edad Media, en la alta y la media, en la alta y la media, y la baja, mejor dicho, cómo se basa como la modernidad, y que cómo se basa de una en la otra cuando se llega a una formación que presenta caracteres diferenciales, es decir, características que se distinguen, que dan esa connotación de ser una institución, una organización o un sistema político, ¿sí? Y que se les atribuye, que en cada momento de la historia se les ha atribuido un nombre diferente, ¿sí? Un nombre diferente, una terminología diferente o una especificación diferente, diferente bajo el mismo nombre. Entonces, bueno, va en ese sentido. Bueno, en este tiempo que nos queda, nuevamente invitarles a, como lo hicimos en el video anterior, de la anterior semana, invitarles a realizar el ejercicio de retroalimentación.
Yo les invito de que lo hagan, si gustan, nuevamente les digo, lo pueden hacer desde, lo pueden hacer presentándolo en la plataforma o lo pueden hacer internamente. Nuevamente recordarles algo que lo he explicado y lo he recalcado bastante en el video anterior, recordarles de que esto no es obligatorio, no tiene calificación, el único examen que vale es el examen de concluido el curso prefacultativo, es el único que vale. Entonces, yo les invito a que hagan este ejercicio, háganlo, ¿para qué? Para que logren consolidar mejor sus conceptos para su ulterior examen. En este caso, ¿sobre qué tendré que tratar esta retroalimentación que puede ser interna? Lo pueden hacer sin necesidad de presentarlo al foro, aunque si lo presentarán al foro también lo pueden ver sus demás compañeras y compañeros y lo pueden complementar, debatir, etcétera. Es lo interesante de un foro, de hecho. Entonces, ¿qué les hagamos? Primero que nada, sobre el origen del nombre. Primer criterio que sería bueno mencionarlo. El origen del nombre. ¿El nombre de qué? Del estado, ¿sí? El origen del nombre del estado, en el cual obviamente podrían mencionar, en el sentido de la retroalimentación, lo que hemos explicado y lo que también ustedes han leído. Lo que ustedes han leído, disculpas, y que es, pues, y que surge con Maquiavel y demás cuestiones, ¿no? El origen del nombre, todo el debate sobre el origen del nombre y su aplicación y todo esto. Y algo que sí va a ser muy interesante que lo hagan porque esto va a generar una mejor comprensión es la confrontación entre los argumentos en favor de la discontinuidad y los argumentos en favor de la continuidad, ¿sí? Hacer primero que nada una comprensión de qué tratan los argumentos que están en favor de la discontinuidad, en qué sentido hablamos de discontinuidad, bajo qué criterio entendemos esto de la discontinuidad, que lo hemos explicado en este video, lo hemos hecho en este video, pero que seguramente sería bueno que lo vuelvan a repasar. Y los argumentos que están a favor de la continuidad y que obviamente se contraponen a los argumentos que están en favor de la discontinuidad. Identificar cada uno de estos y una vez identificado cada uno de estos, marcar sus distinciones y, ¿por qué no? Yo les invito a que ustedes se atrevan. Obviamente esto no ingresa, obviamente ustedes tienen que tener, para el examen tienen que ser un poco objetivos y basarse solamente en el libro, pero ya internamente yo les invito a que se atrevan a inclinarse a alguno de estos argumentos. Es decir, ir por los argumentos de la discontinuidad o ir por los argumentos de la continuidad. Que ustedes se atrevan y logren, pues, eh, decir, bueno, estamos de acuerdo más por la continuidad, estamos de acuerdo más por la discontinuidad. Que nuevamente están polarizados esos criterios. Esto ya para un análisis de reflexión, porque obviamente al inclinarse a algunos de los argumentos es que previamente han debido analizar, han tenido que analizar, obviamente, ambos, ¿sí? Para llegar a esta conclusión. Entonces yo les invito. Y por último, vamos a responder esta pregunta de cuándo nació el Estado. Obviamente esta pregunta ya se ha avanzado en la explicación, ya se ha realizado la explicación de esto en los puntos anteriores, un poquito dándonos ideas de cuándo nació el Estado, pero propiamente dicho lo hemos desarrollado en este caso, que puede haber nacido en ese tránsito de lo primitivo a lo social. Sí, está muy debatido esa situación, se puede aceptar por ese lado, ¿no? Y o no, quizá lo pueden, y ustedes al revisar esto van a comprender ciertas características que, pues bueno, lo hemos mencionado en el video y que están en el libro, pero que quizá requieren de mayor complementación conceptual. Ahora bien, para ello es necesario una cuestión que siempre les vengo diciendo en los videos, y es que
ver los videos no les exime, no les, no les exime de la obligación de leer el libro. Yo estimo que ustedes, al momento de ver el video, ya han debido leer inclusive este capítulo, este punto. Y si no, les pido que lo hagan. Yo les pido eso, que paralelamente vayamos avanzando en las semanas, lean el libro. Es un libro bastante sencillo, más que sencillo porque es un libro eh, que procura ser inteligible, es un libro que no es muy extenso, que podría serlo porque es un tema que es muy, muy grande, ¿sí? La teoría del Estado es muy grande, muy amplio, pero procura ser un poco, ser puntual. Entonces yo les invito a que lo hagan, ¿sí? A que lean el libro, porque nuevamente, no, el video no les exime a leer el libro. Entonces, para los siguientes videos, como saben, por ejemplo, para el siguiente video, estimo que ya leerán los siguientes capítulos, los siguientes puntos del capítulo tercero del libro de Norberto Bobbio, para que cuando ustedes vean el video logren asimilar mejor lo que han leído y quizá después ya puedan volver a leerlo. Eso yo les digo, por favor, háganlo, les va a servir, les va a ser de utilidad. Háganlo. Lean el libro y para cuando vengan el video, lean el video, vean el video, ya van a estar con los conceptos mejor asimilados y quizá con el video van a comprender mejor lo que acaban de leer. Y por último, y para concluir este video, este corto video de 2 horas académicas, pues mencionamos que cuando participen en el foro y hagan sus consultas, contextualicen, ¿sí? ¿Esto por qué? Para una mejor explicación por parte de mi persona y del auxiliar, y para que ustedes también no se les genere confusiones. Es decir, ¿por qué quiero que contextualicen? Porque según el contexto se va a comprender el sentido de mejor forma de lo que se está hablando. Porque, por ejemplo, el libro, aquí está, en este tema, en este punto, en esta clase se evidencia esto con mayor claridad. Si ustedes, digamos, no me mantuvieran, no me contextualizarían sobre qué punto me están hablando y me preguntan de forma genérica, digamos, lo que explicó Maquiavelo en relación a su estudio sobre el Estado romano, sobre Roma, pues básicamente, si no me contextualizan, yo podría abordar esta respuesta en una perspectiva de favor, favor a la discontinuidad o una pregunta a favor de la continuidad. Y obviamente, y si usted me está preguntando en relación en favor a la continuidad, y yo le doy una respuesta en el sentido de en favor a la discontinuidad, le voy a confundir. Por eso es muy importante el contexto. Si pueden, pregunten citando la página de donde está motivando la pregunta. Sí, si pueden, citen la página donde está saliendo la pregunta. Así se va a tener mejor una relación de comunicación entre ustedes y mi persona y el auxiliar. Entonces, háganlo de esa forma, porque si no, se puede generar suerte de discrepancias. Entre diferentes propuestas, como lo han debido ver en temas anteriores, si abordamos desde una perspectiva marxista una cosa, será distinta a una perspectiva funcionalista. Si abordamos desde una perspectiva de lo privado, será muy distinta a una perspectiva de lo público. Si usted me pregunta sin contexto, yo le puedo dar y usted me está preguntando sobre algo desde una perspectiva privada, yo le puedo responder desde una perspectiva pública. Y eso le va a generar confusión. Por eso les digo, háganlo con contexto. Eso sería una observación en relación al foro que se está desarrollando, creo, de buena forma. Quiero felicitarles por eso y gracias por ello también. Y bueno, estoy pendiente a sus consultas, ya saben, los miércoles de 2:30 a 4, de 2:30 a 4. Y gracias. Gracias por su atención, gracias por su tiempo. Nuevamente, desearles éxitos en el desarrollo de su estudio para el respectivo examen de prefacultativo. Les va a ir muy bien, estimo yo. Les deseo al menos eso y muchas gracias.
Que tengan un buen resto de, buen descanso si están viendo el video de noche, buen resto de tarde si están viendo en la tarde, o buen resto de día si lo están viendo de día el video. Si lo están volviendo a ver, nuevamente reciban entonces el saludo correspondiente. Gracias por ver 2 veces el video. También es prudente. Muchas gracias. Eso denota también interés y les va a ayudar mucho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.